Hablemos de finanzas con Report My Taxes. Payroll para el pastor. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Hablemos de Finanzas con Report My Taxes. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Nuevamente le damos las gracias a nuestro querido pastor Armando Vera por permitirnos también este espacio en Radio Poder de Dios. Y vamos a iniciar con este tema que, hemos venido conversando un poquito al respecto. Ya hemos mencionado ciertas particularidades o ciertas especificaciones que nos da el IRS para reconocer quién es ministro, quién no es ministro, justamente pues ante esa entidad. También hemos visto un poquito al respecto de qué es el payroll en la iglesia, a qué corresponde esto. Y hoy vamos a dar un poco más de especificación a ese tema. ¿Qué es el payroll específicamente y cómo trabajarlo, cómo funcionarlo para el pastor? ¿Cómo funciona este proceso? Entonces, entendemos que definitivamente el payroll o la nómina es un proceso en el que nosotros reconocemos los pagos que se le están entregando a las personas que trabajan para una institución. En este caso estamos hablando de iglesias. Entonces, vamos a iniciar con una premisa y es, gerente Andrés, coméntenos, quién me va a estar acompañando en el desarrollo de ese tema. ¿Cuáles son como esas, y yo le decía hace un momento esa palabra, las particularidades de lo que vendría siendo el payroll o la nómina para un pastor? Gracias, gerente Carol, por la invitación a este programa de Hablemos de Finanzas. Un saludo especial a todos los oyentes que sintonizan Hablemos de Finanzas a través de la radio Poder de Dios. Igualmente un saludo especial al pastor Armando Vera. Gracias, pastor, por brindar este espacio. Y hoy usted trae un excelente tema para conversar y es una de las preguntas comunes que realiza el pastor o la junta directiva o los tesoreros o el comité de finanzas en cuanto al payroll. No sé si hemos conversado anteriormente en el caso particular del pastor que si debe recibir 1099 o W2, pero en términos generales la iglesia cuando hace payroll o nómina debe tener en cuenta estos principios, ya que es importante categorizar independientemente si es pastor o a los demás empleados que pueda tener la iglesia. Es decir, una iglesia va a tener empleados como cualquier otra organización, por ejemplo, una secretaria. Y la secretaria va a tener el trato común, van a existir deducciones en la parte de renta, el Medicare, Seguro Social, y tendrá algunos beneficios de empleado. Por otra parte, cuando usted hoy plantea el tema del salario del pastor, ya que hay unos matices muy importantes que hay que considerar a la hora de iniciar el payroll o el salario del pastor. Entonces, número uno, la iglesia debe contar con contabilidad. O sea, es importante que la iglesia tenga un sistema contable que permita elaborar presupuesto y sacar una partida para el pastor. Partiendo de esta primicia, la iglesia debe asignar el salario del pastor. Existe un acta donde se reúnen y dice el salario del pastor de la vigencia va a ser de el número 24,000, 36,000, dependiendo de la finanza. Por eso es importante antes de asignar el salario poder conocer los presupuestos, y para tener presupuesto hay que tener un sistema contable. Luego entramos ya en la parte singular del pastor y es la pregunta que siempre hemos desarrollado o tratamos de desarrollar en el programa anterior, es si es un ministro ordenado. Si el pastor cumple con los requisitos para ser un ministro ordenado, comisionado o facultado para impartir la palabra, para entregar los sermones, para hacer acompañamiento pastoral. Identificar si soy un ministro. Correcto. Ya esa parte también la tenemos clara y estamos frente a un ministro ordenado. En programas anteriores hemos conversado de que el ministro ordenado tiene una especie de estatus dual o doble para fines tributarios. En esta parte, cuando es un ministro ordenado, se le asigna el valor para su salario, ya sean semanales, quincenales o mensuales, lo que usted pueda pactar con el pastor. Y luego viene el punto importante y es si hay o no hay retención.
Cuando es un ministro ordenado, la norma indica que el pastor no se le deben aplicar ninguna retención. Tal cual, por lo que estábamos hablando anteriormente cuando mencionábamos el tema de es ministro, no es ministro Correcto. ante la IRS, y ahí decíamos, es que pasa algo particular con los pastores y es que tienen un estatus doble. Y ahí hablábamos un poquito, pero no a detalle al respecto. Correcto. Entonces, allí al saber esto, el pastor dice, ok, yo no necesito o no quiero que me aplique ninguna retenciones. Entonces, al pastor se le deben entregar su salario neto, el que se pactó. Por ejemplo, los 2,000, los 3,000, él va a recibir su salario, ya sea quincenal, semanal, mensual, como se haya pactado. Entonces, la iglesia, como tiene este caso, y vamos a colocarlo un poquito más complejo, tiene al ministro ordenado que no tiene ninguna retención, pero tiene el caso de la secretaria que sí aplica retención. Entonces, aquí el preparador de payroll debe tener en cuenta esta singularidad, ya que a este empleado, que es el ministro ordenado, no se le debe aplicar ninguna retenciones, y a la secretaria sí se le deben aplicar las retenciones convencionales, que se le aplican a cualquier empleado. Y este es el reporte que se debe enviar a la IRS trimestralmente, Correcto. que es el famoso 941. Y también hay otras iglesias que presentan el reporte anual 944. 940. Pero cuando las retenciones no superan los $1,000, el IRS pues acepta que se presenta anual, ya que no hay retenciones o no hay montos a considerar allí. Entonces, ya en ese caso, volviendo al tema del ministro ordenado, ya sabemos entonces que en este ejemplo no hay ninguna retención. Él va a recibir su salario y en teoría suena fácil porque entonces al final del periodo él recibiría 24,000, 0 en Medicare, 0 en Seguro Social y 0 en renta. Resto de casillas Resto en en cero. casilla 0. Ahora, si le asignaron el subsidio de vivienda, eso por lo general se recomienda que esté en la casilla 14 del W2. Allí se establece el valor que recibió él allí. Entonces, ahí en esa parte encontramos que el pastor ya recibió su W2, se envió la copia para el Seguro Social, la parte que va para el Estado, la parte que se le entrega al pastor y la forma que queda en la iglesia. Ahora el punto aquí es con el preparador de las taxes, que por lo general estos preparadores no tienen la experiencia de trabajar con ministros. Claro. Y ellos se sorprenden cuando dicen, oh, no te aplicaron retenciones, aquí qué pasó. Pero eso es lo que está establecido. Hemos visto el caso de que muchos pastores, sabiendo esto, optan por aplicar a unas deducciones, pero ya es un tema voluntario, que el pastor luego cuando va al preparador, él indica que en una estrategia tributaria le puedan decirle al empleador, en este caso la iglesia, que le aplique unas retenciones. Pero la norma indica que solo se le debe aplicar a la parte de renta, ¿sí? Entonces, él debe diligenciar la forma W4, entregársela a su empleador, que en este caso es la iglesia, el ministerio, donde él pide que se le retenga la parte de renta o otro valor adicional, ya que él lo puede indicar allí. Esta forma le va a servir a la iglesia conocer la situación del pastor, si presenta en conjunto, si es cabeza de hogar, si dependientes, separado, el número de dependientes, si tiene un empleo secular. adicional. Es decir, ya entonces él puede solicitar que le apliquen retenciones adicionales porque él prevé que va a pagar cierto monto en taxes. Entonces ya vamos llevando el paralelo. Uno donde en el año fiscal no hubo ninguna retención y el otro donde sí va a haber retención. Obviamente podemos llegar a la conclusión que cuando él vaya a presentar las taxes al que no se le aplicó ninguna retención va a tener que pagar más que aquel que fue reportando o aportando todos los meses en cada uno de los pagos el porcentaje que debía pagar de renta. Claro. Entonces, allí ese punto es importante que lo consideren, poder hacer una prueba como una Sí, porque estimación. a la final, o sea, de que hay que pagarlo, hay que pagarlo. Correcto. Entonces, acá lo que decimos es, bueno, tú sabes que lo tienes que pagar,
hagamos ese anticipo, porque en realidad lo que se está haciendo en la nómina con esa retención es un anticipo al impuesto de renta que al final del año vamos a tener que pagar. Correcto. Luego el pastor, cuando recibe este W2, y vamos a llevar el paralelo, este W2 sin retenciones, él se va a enfrentar al preparador, y no solamente a él, sino al IRS, y es donde le va a indicar, bueno, pastor, usted no tuvo retenciones, recibió 24,000. Para hacer el ejercicio fácil, el IRS calcula el 15.3% para la parte de la seguridad social. Ese porcentaje lo va a pagar el pastor de todo su ingreso. Entonces, ya allí hay muchos pastores que optan, obviamente, entonces, por no categorizarse como ministro ordenado, y ellos son tratados como empleados común para que la iglesia y el pastor vayan pagando o haciendo los anticipos de estas taxes en cada uno de los trimestres, y al final del periodo no tener que pagar tanto dinero. Entonces es aquí como que la estrategia que va a enfrentar o la estrategia que pueda organizar el preparador junto al pastor para el año fiscal. Aquí por eso recomendamos que si usted, por ejemplo, se encuentra en esta situación, nunca ha hecho taxes, o usted viene preparándolo de una manera y quiere saber cómo le va haciéndolo de otra forma, se pueden comunicar con nosotros sin ningún compromiso al 832-479-7475. Ahora, mire que acá con este tema de la nómina del pastor hay ciertas cositas también que son interesantes y que podemos llamarle beneficios, sí, beneficios, digamos, a los ministros, en este caso a los miembros del clero, llámese ministros, sacerdotes, sí, miembros del clero en general. Ahorita, hablando específicamente del pastor, están incluidos ahí. Y un beneficio de estos vendría siendo el subsidio de vivienda o el housing allowance. Me gustaría que ahondemos un poquito en eso, porque hay muchos pastores que de pronto saben, ok, yo sé que yo pudiera con la iglesia tal vez tener una conversación, llegar a un acuerdo y tener este tema del subsidio de vivienda, y eso en cierta manera puede ser un beneficio para mí, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo se plantea esto para la iglesia? Y bueno, ahondémosle un poquito. Correcto, en esa parte del subsidio de vivienda vamos a responder primero la línea que traíamos de la parte del salario y darle más ilustración al pastor. Luego, cuando él termina, ¿qué pasa con este 15.3% y qué pasa con la parte del otro pastor que va pagando el porcentaje de renta? Obviamente ya sabemos pues que allí, como usted lo indicó, hay que pagar taxes. Entonces, o tomamos el camino donde vamos pagando proporcionalmente o en porción cada una de estos periodos, ya sea trimestral, o al final del periodo dejo todo allí. Pero también el ministro, cuando está preparando sus impuestos o sus taxes, él puede descontar los gastos ministeriales. Correcto. Y es allí también donde él tiene ese beneficio. Ahora bien, el asunto con el subsidio de vivienda creo que es el beneficio tributario más importante que tiene el ministro ordenado. Un ministro ordenado puede recibir este subsidio de vivienda y no pagar las taxes de este subsidio. Y es un ingreso considerable que la iglesia debe tener en mente para asignarlo correctamente, ya que a no hacerlo correctamente pone en riesgo el ingreso del pastor. Claro. Entonces podemos decir que el subsidio de vivienda es un beneficio tributario que reciben los ministros ordenados. Ahora, ¿cómo lo asigna la iglesia? Nuevamente, aquí se vuelve importante llevar contabilidad. Llevar un sistema contable te permite tener claro cuánto es el salario del pastor y cuánto le podemos asignar para que él cubra sus gastos de casa parroquial, o la casa del pastoral o la casa del pastor. Ya por ejemplo, hemos tenido como pregunta común que siempre sale en las asesorías, y es que, por ejemplo, si el pastor recibe 2,000, yo le tengo que asignar $2,000 de subsidio de vivienda. O sea, no es una regla que tenga que ser el mismo valor o el 50%. Es una partida que debe ser asignada por la iglesia. Inclusive puede ser superior, inclusive puede que exista el subsidio de vivienda sin que exista el salario. Y que debe de corresponder
efectivamente para esos pagos que estén relacionados a su vivienda. Correcto. Entonces, también vamos allá, hay ciertas condiciones. Y es que es importante el pastor que recibe el subsidio de vivienda llevar una contabilidad personal, porque luego el IRS tiene unas reglas. Primero, que exista un acta donde la iglesia le asignó el salario del pastor. Correcto. Ese es el punto número uno, el acta. Luego, el IRS puede pedir los gastos reales de la vivienda. Gastos reales de la vivienda, y hay otra muestra y es el valor del alquiler de una casa amueblada en el entorno. Por ejemplo, el pastor Juan le asignaron de subsidio de vivienda $24,000 anual. Aquí hay una particularidad, que este subsidio no es retroactivo, lo cual quiere decir que debe ser asignado anterior a la fecha que está corriendo. Por ejemplo, ahora que están en fines de año, que pueden hacer las reuniones finales, allí se reúne la junta directiva y actualizan este valor por el costo de vida. Pero para hacerlo sencillo, 24,000. Todos los meses le van entregando la porción hasta llegar a los 24,000. Pero si en caso tal la planilla del pastor es auditada, él debe demostrar con registro que efectivamente, número uno, la iglesia le asignó este subsidio de 24,000. Debe demostrar sus gastos reales. Aquí ya entra, por ejemplo, la hipoteca, el mantenimiento, los impuestos, el tema de las aseguradoras, todo lo que él pueda entrar allí. Ahora, a simple vista, creeríamos que los gastos reales de la casa superan con creces el subsidio de 24,000, ya que puede existir una hipoteca mayor de $24,000 al año. Claro. Y hay otro punto, y es que el IRS puede consultar en la zona cuál es el valor promedio de una casa igual a la que él tiene amoblada. Y para hacer este ejercicio de la siguiente manera, por ejemplo, él en su contabilidad personal puede demostrar que él gastó en el año 25,000, prevalecen los 24. Pero si el IRS descubre que el gasto real de una vivienda amoblada es de 20,000, el subsidio que toma el IRS es el de 20,000. Aunque están las tres, él toma el menor de estas tres variables para tenerla en cuenta. Y allí es importante que el ministro pueda llevar un control interno o una contabilidad personal de todos los gastos que él incurre en el mantenimiento de su casa. Llevar esta contabilidad le va a permitir demostrar en caso de una auditoría que los gastos reales inclusive superan con creces el subsidio de vivienda. Pero Andrés, ¿qué pasa si entonces efectivamente en los 18,000, qué pasa allí? Ok, para eso entonces el pastor tiene que aplicar en el anexo A de la 1040, casilla 7, allí coloca el valor que le dieron de exceso o que le dieron de más. Por ejemplo, la diferencia entre los 24,000 y los 18,000. Pasa siempre, pues pasan las veces que te auditen. Cuando te auditen y te pidan el subsidio de vivienda, van a pedir esos 3 puntos. Uno, que existe el acta. Ahora, la iglesia adoptó que eran 24,000, pero lo importante es que tú puedas llevar unos registros internos donde tú efectivamente puedas demostrar que este subsidio de vivienda lo estás utilizando para tal fin y que tus gastos reales superan con creces el que te asignó la iglesia. Y verificar que en el entorno cuánto es el valor real de una vivienda amoblada y que te la alquilen para este mismo fin. Obviamente, entonces la iglesia aquí pueda verificar antes de cuál es el valor promedio para no cometer este error. Exacto. Y que el valor que ellos asignen puedan estar a la par al valor de una vivienda amoblada en el entorno. Ya así podemos garantizar que la iglesia asignó un valor que está acorde al valor de alquiler de una propiedad o de una casa amoblada en el entorno,
Y ya pues al pastor en la parte personal le tocaría llevar el registro de todos los gastos que él incurre en el mantenimiento de su vivienda, ya que si llega a una auditoría, él debe demostrar que efectivamente sus gastos reales son superiores o inclusive pueden ser inferiores y notificárselo a la iglesia para que le ajusten este subsidio de vivienda y evitar tener que reembolsar lo que se le dio en exceso. Tal cual. Mire que usted menciona algo también importante acá sobre el tema de los gastos y de lo necesario realmente que se convierte en ciertas ocasiones llevar ese registro minucioso. Sobre todo ocasiones hablando del pastor, hablando del ministro. Entonces me gustaría repasar. Hay algunos gastos que para el ministro son deducibles también, que corresponden justamente a su labor ministerial. ¿Cuáles serían esos gastos que se conocen como deducibles? Wow, en este punto el IRS acaba de mandar una notificación donde se debe tener primero soporte para tener la trazabilidad. Luego demostrar que hay una relación ordinaria en este gasto. Es decir, por ejemplo, el pastor puede descontar ciertos gastos de comida, pero esta comida debe estar documentada. Por ejemplo, comida que él pagó cuando llevó a los líderes de alabanza, comida que él pagó cuando él llevó a una familia y está haciendo su labor ministerial. Como esto tiene relación directa a su labor ministerial, él debe llevar un registro con fecha, día y evidencia inclusive de lo que él gastó, cuánto gastó. ¿Por qué? Porque si llegaran a pedir una prueba de que estos gastos tienen o no tienen relación con su labor ministerial, el poder demostrar que efectivamente sí tienen estas evidencias. El más común que también podemos utilizar es de las millas. Claro. Las millas se pueden descontar, educación continua, el tema de parte de la ropa también. Para uniformes litúrgicos, ¿no? El teléfono, gastos de oficina que él puede incurrir. Inclusive también puede descontar una porción del gasto que él incurra de su casa si él llega a demostrar que utiliza su oficina como una oficina de trabajo. Es decir, él tiene su despacho en la iglesia y también tiene un despacho en la casa donde él puede descontar un porcentaje de este valor. Pero usted estaba mencionando sobre la importancia de la contabilidad personal. Claro, de llevar un registro Porque nosotros oportuno. siempre estamos pensando, sí, la iglesia, pero siempre las auditorías llegan en cabeza del pastor, en cabeza del tesorero, a título personal. Y es allí donde nosotros pues queremos ofrecerle ese servicio integral a los pastores de no solamente llevarle la contabilidad de sus organizaciones, sino también llevarle la contabilidad personal donde uno pueda registrar todos esos gastos, obviamente esos gastos que son deducibles y esos gastos que afectan directamente el subsidio de vivienda. Y en caso de una auditoría poder demostrar que efectivamente tus gastos reales pueden superar incluso la partida que te asignó la iglesia. Claro, y acá porque también estamos hablando del ministro, ¿no? De que el ministro, justamente por ese sentido de, digamos, minuciosidades que luego el IRS otorga justamente, digamos, como deber ser para llevar un mejor control, para declarar adecuadamente y todo esto, es por eso que decimos, mejor lleve su control, lleve su contabilidad, llévelo, sea interno, sea con una persona externa, que es lo ideal realmente. Correcto. Pero aún hablando del ministro, también de todos en realidad, porque si yo no sé lo que tengo, ¿cómo luego me voy a proyectar? ¿Cómo luego voy a planear? Y haga la importancia de tener objetivos claros, tanto en la parte financiera como en la parte tributaria, de poderlos definir. Y lo que usted mencionaba de tener una persona que realmente conozca del tema es muy importante. Cuando estábamos mencionando lo de que su preparador de impuestos tenga nociones de cómo el clero declara, cómo debería de presentar para evitar ciertos errores que se pueden cometer. Efectivamente, así como usted lo recomienda, es importante llevar contabilidad personal independientemente de si soy un ministro ordenado, soy el secretario, soy el tesorero.
porque si recibo W2 o recibo 1099, hay unos gastos que puedo descontar dependiendo de la actividad de mi negocio. En el enfoque que tenemos, que es ministerial, es recomendable también que su preparador pueda conocer cómo preparar las taxes para el ministro, ya que si lo hace de manera general, se están descuidando unos gastos que puedan ser deducibles. Por ejemplo, estamos hablando del subsidio de vivienda y hay unos intereses que usted paga de hipoteca que los puedes incluir en el gasto de tu vivienda que afecta al subsidio de vivienda, pero también los puedes descontar de los intereses de hipoteca en las deducciones. Obviamente, cuando tú aplicas a la deducción estándar, esta deducción quizás no te sea atractiva. Sí, ya es de comparar. Correcto, pero quizás también tengas el gasto médico, lo que tú entregas a obras caritativas, y si sumamos cada uno de estos gastos o de estas inversiones o de estas donaciones, puedes llegar a incluir, puedes llegar incluso a verificar que estás sobrepasándote la declaración o la deducción estándar. Entonces, solamente podemos llegar a este punto cuando llevamos un sistema contable donde nos advierte cuánto ingresa, cuánto sale y en qué rubro estamos gastando. Y más en el caso del pastor, porque como tiene estos beneficios tributarios, el IRS se los da porque considera que el pastor, como trabaja en su casa y muchas veces las reuniones de la iglesia terminan en la casa del pastor, que el líder va a la casa del pastor. Claro, porque al final termina siendo una función social también. Correcto. Teniendo en cuenta eso, le dejan que él descuente su asignación de vivienda, pero colocó la regla, 1, que pueda estar mediante un acta, un valor establecido. 2, que este valor no sea retroactivo, sino que pueda aplicarse a vigencia futura, no pasada. 3, que usted lleve un registro contable de cuánto gasta realmente en su vivienda, en su casa. Y 4, tener en cuenta el gasto de un alquiler de una vivienda en las mismas condiciones de la tuya. Ya con estas variables, puedes asignar correctamente el subsidio de vivienda del pastor. Ahora, ¿qué pasa con aquellas iglesias que solamente le entregan un cheque al pastor y le colocan auxilio de vivienda o housing allowance? Pues lo están haciendo mal, ya que este subsidio que se está entregando de esta manera, al no tener un acta, afecta el ingreso del pastor, el ingreso real, haciéndole pagar más taxes por algo que se pudo haber evitado. Pero si usted no tiene el acta o no sabe cómo asignar el subsidio de vivienda del pastor o el salario del pastor, contáctanos al 832-479-7475 y ahí con gusto uno de nuestros asesores te ayudará a elaborar el acta y la asignación del salario para tu iglesia o ministerio. Hasta aquí hemos tocado el tema del subsidio de vivienda y el salario del pastor o del ministro ordenado, pero tocamos solamente un punto y es en los casos cuando el pastor tiene casa o paga la hipoteca. Es decir, eres el propietario de su casa. Es el dueño. Es el dueño. Entonces, Carol, ya creo que se nos acabó el tiempo. Sí, no, definitivamente este tema del housing allowance tiene bastante por hablar. Entonces, quedamos pendientes con varios puntos que vamos a estar tratando en los próximos episodios, así que por favor, quédense conectados con nosotros. Les invitamos a que puedan ingresar a nuestras redes sociales como reportmytaxes.com, en Facebook, en YouTube. De igual manera que se conecten por acá continuamente con el pastor Armando Vera en Radio Poder de Dios y nos van a poder encontrar. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos encontrarlos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hablemos de finanzas con Report My Taxes. Gracias por sintonizarnos.